Dicen que hay heridas que ni el tiempo ni la muerte logran cerrar, que el amor, cuando es verdadero, puede atravesar siglos y volver a empezar. Entre dos siglos distintos, se volvió a encontrar lo que se creía perdido: el amor, la familia y el perdón. La historia de un hombre que piedra por piedra fue construyendo no solo una casa, sino un destino que desafiaba las leyes del tiempo. Un relato sobre la redención, la pérdida y el amor que no se rinde, ni siquiera ante el paso del tiempo. Empezamos. Alternativa Comunicación presenta Retratos de la vida, donde cada historia cuenta. El relicario. El asfalto relucía bajo la llovizna. La carretera parecía un espejo negro, donde las luces del carro se estiraban y se fundían en la distancia. Adrián conducía despacio, con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Paulina, su esposa. En el asiento de atrás, Mauricio, el hijo de ambos, dormía profundamente abrazado a su oso de peluche. «Ya casi llegamos», murmuró Paulina, apoyando la cabeza en el cristal empañado. Adrián sonrió sin apartar la vista del camino. Su trabajo en diseño y remodelación de casas lo mantenía muy ocupado y había prometido a su familia que pronto se tomaría un descanso. La lluvia le golpeaba el parabrisas con una insistencia rítmica. Habían pasado el día en casa de los abuelos, celebrando los 8 años de Mauricio. La lluvia arreció y el parabrisas comenzó a empañarse más de lo habitual. Y entonces ocurrió. Un camión emergió de la oscuridad, sin luces, devorando la línea blanca de la carretera. «¡Adrián!», gritó Paulina. Giró el volante con toda su fuerza. El cristal estalló como una tormenta de cuchillas. Hubo un golpe seco, brutal. Adrián no supo cuánto tiempo pasó. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba en una camilla blanca, con tubos en los brazos y el alma vacía. El sonido de los monitores le taladraba los oídos. «Usted tuvo suerte de sobrevivir», dijo el médico. Pero la siguiente frase le partió lo que le quedaba de corazón. Lamento decirle que su esposa y su hijo no lo lograron. Las palabras se deshicieron en su cabeza, flotando como escombros en el agua. Desde entonces todo cambió, y Adrián poco a poco dejó de construir, ni casas ni sueños. Vendió sus herramientas, cerró el taller, y el alcohol se volvió su única compañía. Cada trago le borraba un poco la memoria, pero al mismo tiempo le recordaba lo perdido, especialmente en las madrugadas, cuando la botella se vaciaba y el silencio lo acorralaba. Pasaron unos meses desde aquella noche. El tiempo no había sanado nada, solo había aprendido a doler de otra forma. Adrián vivía en un cuarto alquilado, con una cama que crujía y un olor a humedad que se metía en la ropa y en los huesos. Los días se confundían entre amaneceres grises y tardes sin destino. Una mañana, el dueño del cuarto tocó a la puerta. «O paga este mes o se va. Ya no puedo seguir esperándolo». Adrián asintió en silencio. La verdad es que ya no le importaba dónde dormir. Esa misma tarde, se fue caminando sin rumbo, con una botella en la mano y una vieja mochila al hombro. A unas cuadras, estaba un camión detenido frente a una construcción. Ahí, apoyado en una pala, un rostro conocido. Matías, el ingeniero y antiguo patrón de obras. «¡Adrián!», lo llamó con asombro sincero.
Pensé que se había ido del pueblo. Adrián tardó en reaccionar. Intentó una sonrisa que se perdió entre la barba crecida. Eso pensaba yo también, respondió con voz áspera. Matías lo observó con esa mezcla de afecto y compasión que solo tienen los hombres que han visto demasiadas pérdidas. Estoy restaurando una casa vieja en San Miguel, le explicó. Era de mis abuelos maternos. Dicen que antes fue de madera, pero mi bisabuelo la reconstruyó toda en piedra. Quiero devolverle el brillo de entonces y necesito a alguien como usted que sepa trabajar la piedra. Adrián bajó la mirada. No sé si sirva de mucho ya, murmuró, dándose cuenta de lo cansadas que lucían sus propias manos. Matías sonrió apenas y le dijo: las manos no olvidan, Adrián, solo esperan una razón para volver a hacer algo bueno. Yo ya no manejo, dijo Adrián finalmente a manera de excusa. Puede quedarse allí mientras dura el trabajo, propuso Matías. Tiene cocina, agua de pozo y una cama decente. No le faltará nada, salvo compañía, claro. Adrián titubeó. La idea de vivir en una casa abandonada no le resultaba extraño. Al contrario, le parecía una especie de castigo merecido. Está bien, dijo finalmente, pero solo por unas semanas. Por las que sean, respondió Matías, dándole una palmada en el hombro. Yo lo llevo. Y así, sin pensarlo demasiado, Adrián subió al camión. El motor rugió, el paisaje comenzó a moverse y por primera vez en meses sintió que el aire no olía solo a pérdida. Luego de varias horas, llegaron a una casa al final de un camino cubierto de maleza. El portón de hierro rechinó al abrirse y el viento arrastró hojas secas por el patio. La fachada, ennegrecida por el tiempo, conservaba rastros de un esplendor antiguo, columnas agrietadas, un corredor de piedra y una fuente sin agua donde el musgo se aferraba como una memoria persistente. Mientras descargaban los materiales, Adrián se detuvo. No supo por qué, pero algo en esa casa le provocó un estremecimiento. Era una sensación leve, como si ya hubiera estado allí, o como si el lugar lo recordara a él. Cada 3 días, dijo Matías, rompiendo el silencio, regresaré a revisar cómo va. Le dejaré unos víveres y al regreso le traeré más y parte de su pago. ¿Le parece? Adrián asintió y se quedó solo en aquella casa vieja. Limpió una de las habitaciones del fondo, barrió el polvo, movió un catre desvencijado y acomodó sus pocas pertenencias. Encendió una vela, se sirvió un trago de aguardiente y se quedó mirando cómo la llama temblaba sobre los muros húmedos. Frente a la cama, colgaba un cuadro cubierto por una capa delgada de polvo. Se acercó con la vela en la mano. Era la fotografía antigua de una mujer joven, con el cabello recogido y el rostro sereno. Del cuello le colgaba un relicario ovalado. Adrián sintió un impulso extraño, una mezcla de curiosidad y desasosiego. Sobre la mesa, entre trapos viejos y clavos oxidados, algo brilló débilmente. Lo tomó. Era un relicario igual al del retrato. El metal estaba frío y ennegrecido por el tiempo. Adrián sintió un escalofrío. «Debe ser el aguardiente», murmuró, forzando una sonrisa cansada. De pronto, el cansancio lo venció. Dejó la botella a un lado y se recostó. El viento se coló por la ventana rota, apagando la vela. El silencio se volvió espeso y de pronto todo se oscureció. Abrió los ojos y la habitación había desaparecido.
Se encontraba tirado en el suelo. El relicario no estaba más en su mano. Confundido, se incorporó. Frente a él se alzaba una casa distinta, de madera, con una pequeña chimenea de la que salía humo. El jardín era verde, lleno de flores. «Dios mío», murmuró, con la voz entrecortada. ¿Dónde estoy? La puerta se abrió y una mujer salió, limpiándose las manos con un delantal. Era la misma del retrato, aunque su cabello caía suelto y sus mejillas estaban sonrojadas por el calor del fuego. Caminó hacia él con paso rápido. «¿Se encuentra bien?», preguntó con preocupación. «Lo vi desde la casa. Parecía que se caía». Adrián abrió la boca, pero no supo qué decir. Ella frunció el ceño al ver algo en el suelo. Se agachó y levantó el relicario. «¿Qué hace esto aquí?», dijo entre curiosa y asustada. Adrián arrebató el relicario de su mano. El metal tocó su piel. Todo se oscureció. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. El corazón le golpeaba el pecho, como si hubiera corrido kilómetros. Por un momento no supo dónde estaba. La habitación, oscura y fría, olía a humedad y a madera vieja. «Fue un sueño», murmuró, intentando convencerse. «Solo un maldito sueño». Se incorporó despacio. La vela se había consumido por completo y la botella estaba vacía a medio metro de la cama. Todo estaba en su lugar, incluso el relicario. Recordó la casa distinta, el humo saliendo de la chimenea, la voz de aquella mujer. Recordó su mirada. Fue el licor», dijo en voz alta, intentando que el sonido de su propia voz lo devolviera a la cordura. Salió al corredor. El amanecer apenas despuntaba entre los cerros. El aire de San Miguel era frío, espeso, cargado con el olor a tierra mojada y flores silvestres. Adrián se frotó la cara y empezó a trabajar en la casa. Al trabajar en la remodelación se dio cuenta que el patrón de trabajo que las paredes tenían se parecía mucho al que él trabajaba desde hace años. Y cada noche mirando la foto antigua, recordaba aquel sueño, vivencia o como se le llamara a lo que había sentido al momento de tocar el relicario. Sentía una fuerte tentación de volver a vivir aquello, pero el miedo lo detenía. Hasta que, con lo que restaba de la botella, se dio valor, tomó el objeto y lo apretó con fuerza. De pronto estaba de nuevo frente a la casa de madera, esta vez con el relicario en la mano, y la voz de un niño resonaba a lo lejos. «No, esto no es real», dijo en voz baja. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella de nuevo. Vestía un sencillo vestido blanco, con el cabello recogido en un moño. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Otra vez aquí?», preguntó ella sonriendo apenas. «Creí que no volvería después de la caída». Adrián no supo qué decir. «Yo no entiendo nada». Ella inclinó la cabeza divertida. «Siempre dice lo mismo, que no recuerda, que todo es confuso, pero luego se sienta, me pide un vaso de agua y se le pasa». Adrián tragó saliva. «¿Y usted quién es?». «Me llamo Elena. Usted lo sabe, aunque parezca olvidarlo cada vez». «No, yo no», balbuceó mirando a su alrededor. «Entre, por favor», dijo ella. «Acabo de hacer arroz con leche». Él dudó un momento, pero el cuerpo lo traicionó. El hambre, el cansancio, la curiosidad
y entró. Elena le sirvió una taza de atol. «Siempre viene así», comentó ella con tono maternal, cansado, sucio, triste y oliendo a alcohol. Al principio le tenía miedo, pero ha sido muy amable y callado, y luego se va sin decir adiós. Adrián bajó la mirada. «¿Y si esta vez no me voy?» Elena lo observó seria y le dijo: «Tendría que decirme quién es y de dónde viene». «Muy pronto se lo diré, pero antes tengo que resolver algunas cosas», respondió Adrián apretando el relicario fuertemente. Esta vez su regreso fue más fácil. La transición entre un mundo y otro ya no lo desorientaba tanto. Poco a poco fue comprendiendo cómo funcionaba aquello. El relicario era una puerta, una grieta en el tiempo que se abría con el calor de su mano y la fe temblorosa de su corazón. Al principio temía usarlo, pero a medida que los viajes se repetían, siempre breves, el miedo comenzó a transformarse en necesidad. Volvía una y otra vez, y cada vez se quedaba un poco más. Cuando le dijo a Elena su nombre, no lo dudó. «Me llamo Mauricio», dijo sintiendo un nudo en la garganta. Era el nombre de su hijo perdido, su manera de mantenerlo con vida. Con el tiempo, él también fue conociendo más de la historia de Elena. Ella vivía sola en aquella casa rodeada de cafetales, junto a su hijo Miguel, un niño de unos 5 años, risueño y callado a la vez. Una noche, mientras cenaban frente al fuego, Elena le contó su verdad. Había huido de su pueblo con el padre de Miguel, un hombre que prometió darle una vida mejor. Pero aquel hombre tenía el mismo demonio que Adrián conocía también, el licor. Jugaba, bebía, y una noche cobraron su vida por una deuda. Desde entonces, ella y su hijo vivían de lo poco que daba la tierra y del coraje que le quedaba. Adrián escuchaba en silencio. En ella veía todo lo que había perdido y la posibilidad de empezar de nuevo. Con el paso de las semanas, Adrián cambió. En el presente se mantenía sobrio. Trabajaba en la reparación de la casa, reparaba el techo, limpiaba las viejas paredes hasta dejarlas como nuevas. Y cada vez que cruzaba el tiempo, llevaba consigo ese impulso de vida. Con Miguel, construía juguetes de madera, pequeños carritos, trompos, espadas diminutas. El niño lo seguía a todos lados, riendo y llamándolo papá. Cada vez que escuchaba esa palabra, Adrián sentía que algo dentro de él se recomponía. Era como si su propio hijo lo perdonara a través de aquella voz infantil. Los vecinos, sin embargo, empezaron a murmurar. Un pueblo pequeño siempre tiene oídos, y más en esa época. ¿Quién será ese hombre extraño?, decían. ¿Por qué pasa tantas noches con Elena? Ella lo defendía con calma, pero sabía que las miradas pesaban. Y Adrián, que ya conocía la malicia de los rumores, decidió quedarse definitivamente. «No quiero regresar», le dijo una tarde, mientras arreglaban la cerca del corral. «No tengo nada allá. Aquí tengo lo que siempre busqué». Elena sonrió sin dejar de clavar el poste. «Aquí no hay riquezas, Mauricio, solo trabajo y soledad». «Entonces deja que compartamos las dos cosas», respondió él con una sinceridad que la desarmó. Desde ese día, trabajaron juntos la tierra. Sembraban café, maíz, legumbres, cuidaban a los animales. Adrián comenzó a sustituir las viejas paredes de madera por muros de piedra, como sabía hacerlo. Una tarde, mientras medía el espacio para una nueva ventana,
algo lo detuvo. La forma del arco, el ángulo exacto de la pared, la distribución del corredor. Todo le resultaba inquietantemente familiar. Retrocedió unos pasos, observando en silencio. Fue entonces cuando lo comprendió. Aquella casa era la misma casa que él había restaurado en su tiempo, la casa de piedra donde había encontrado el relicario. Al comprender esto, sabía que estaba cambiando el tiempo o modificándolo. Por eso, a pesar de que sentía algo especial por Elena, la respetaba. Dormía en una hamaca en el corredor, bajo el rumor de los grillos. Luego, una noche en que el frío se coló hasta los huesos, Elena lo invitó a quedarse adentro. El fuego iluminaba su rostro. No hubo palabras, solo un silencio largo y un beso robado que ella no rechazó. Desde entonces, la hamaca quedó vacía. El tiempo en aquel lugar parecía fluir distinto. Los días se llenaban de risas y trabajo, las noches de calma y compañía. Por primera vez en años, Adrián, o Mauricio, como lo conocían allí, sentía que pertenecía a algo, a un lugar, que el pasado con toda su sombra se había detenido al fin. Una tarde, Elena, temblorosa, le tomó la mano y le dijo en voz baja: «Vamos a tener un hijo». Adrián se quedó en silencio. En sus ojos, el miedo y la esperanza se mezclaron como la lluvia sobre la tierra seca. Esa noche, decidió que no volvería más a su tiempo. Solo cruzó una vez más al presente para escribir una carta dirigida a Matías. Volvió a la casa de Elena antes del amanecer. Mauricio y Elena vivieron una vida plena, tejida de amaneceres sencillos y de días en los que el trabajo se confundía con la ternura. La casa que él levantó, piedra por piedra, se convirtió en el corazón de una familia numerosa de 6 hijos. Elena, con el relicario colgando sobre el pecho, posó frente a un fotógrafo que contrató Mauricio y quien también fotografió a toda la familia. Luego de enmarcar el retrato de Elena, fue el mismo Mauricio quien lo colgó en la habitación principal, justo frente a la cama. Mauricio y Elena forjaron un destino que no respetó los límites del tiempo, un amor que cruzó las fronteras de lo posible y que quedó grabado en la historia de la casa. Risas de un pasado que creí perdido, un amor que renace, un sueño vivido. Paz en el alma, un nuevo amanecer, mi familia, mi razón, mi eterno ser. Risas de un pasado que creí perdido, un amor que renace, un sueño vivido. Paz en el alma, un nuevo amanecer, mi familia, mi razón, mi eterno ser. Mi porqué, mi hogar renacido. En el presente, solo había pasado apenas un mes desde la última vez que Matías había visto a Adrián. Una mañana, Matías llegó al lugar acompañado de su madre, doña Consuelo. La casa, que antes había sido un esqueleto de piedra y polvo, se alzaba ahora majestuosa y firme. Los muros de piedra lucían recién pulidos, las ventanas limpias y en el corredor colgaban macetas con flores. «Mira, mamá», murmuró Matías con asombro. Adrián sí la terminó. Consuelo asintió en silencio. ¡Qué manos las de ese hombre! Parecía que sabía exactamente cómo debía quedar.
Entraron despacio. Sobre la pared de la habitación principal estaba el retrato limpio de Elena. «Ahí sigue la foto de mi abuelita Elena», dijo Consuelo con una mezcla de sorpresa y ternura. En la mesa cercana había varias fotografías en blanco y negro sin enmarcar. En una de ellas aparecía la misma mujer, Elena, sonriendo junto a un hombre y un niño pequeño que sostenía un caballo de madera. Matías reconoció el rostro del hombre. No puede ser», susurró. Consuelo tomó la foto entre sus manos. «Este es Mauricio, mi abuelo, y este niño, mi papá, tu abuelo Miguel. Hace mucho tiempo que no encontraba estas fotos», dijo Consuelo con mucha alegría y confusión. En la misma mesa había un sobre que decía «Para Matías». Era la carta de Adrián. Aún confundido, Matías la tomó y la abrió. «Matías, cuando leas esta carta, sabrás que terminé lo que empecé. No me busques, estoy donde debía estar. El tiempo a veces solo espera que uno encuentre su lugar». Matías miró otra vez el retrato de Elena y por un instante creyó ver brillar el relicario sobre su pecho. Entonces comprendió que Adrián no se había ido realmente. Solo había cruzado al lugar donde su corazón lo esperaba. Y así llegamos al final de este episodio de Retratos de la Vida. Historias que nos recuerdan que detrás de cada rostro hay un mundo de emociones, decisiones y sueños. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de humanidad y reflexión. Recuerda seguirnos en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Si tienes una historia que quieras compartir en este canal, escríbenos al correo electrónico que está fijado en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, deja tu comentario, danos like y síguenos para no perderte los próximos Retratos de la Vida. Hasta la próxima. Retratos de la Vida es una producción de Alternativa Comunicación Social. Narrado por Karin Koch. Idea original y dirección de Edgar Palencia.